Fírmalo, Cami. No me hagas perder el tiempo. Ronan Marchetti no levantó la voz. Nunca tuvo que hacerlo, porque cuando eres el hombre más temido del lado norte de Chicago, el silencio pesa más que cualquier amenaza. Sus ojos de acero gris la observaban desde el otro lado del escritorio de roble en su estudio privado. Una habitación llena de pinturas al óleo de hombres muertos que habían construido este imperio con sangre, donde el leve olor a puros y cuero flotaba en el aire como una advertencia. Y dos guardias armados esperaban justo fuera de la puerta. Porque en este mundo, incluso una conversación sobre despedir a la servidumbre requería testigos. Camille Reyes tenía 22 años. Estaba sentada en esa mansión de la Costa Dorada con las manos temblorosas, todavía dentro de sus guantes de limpieza amarillos. Llevaba el mismo uniforme negro y delantal blanco que había usado todos los días durante 3 años. 3 años llegando antes del amanecer y saliendo después de la medianoche. De limpiar manchas de sangre de los azulejos del pasillo sin hacer preguntas. De guardar secretos que podrían haber destruido a hombres poderosos si alguna vez hubiera abierto la boca. Y nunca lo hizo, ni una sola vez. Pero nada de eso importaba ahora. Hacía una semana, $50,000 desaparecieron de la caja fuerte de esta habitación, y las cámaras solo captaron a una persona entrando durante ese lapso de tiempo. A ella. Porque el verdadero ladrón conocía cada punto ciego de una casa en la que había crecido. Ronan estaba sentado frente a ella con su traje negro de 3 piezas, sin corbata. Un Patek Philippe reflejaba la luz. El portátil seguía abierto, como si acabar con el sustento de alguien fuera solo un punto más en su agenda entre reuniones. Sobre la mesa yacía su carta de renuncia, redactada por sus abogados, esperando su firma. Y escondido en el bolsillo de su delantal, había algo que él no podía ver. Una prueba de embarazo con 2 líneas rojas que había descubierto esa mañana. Estaba esperando un hijo suyo. El resultado de una noche, hacía 3 meses, cuando él llegó a casa con los ojos vacíos y sangre en las mangas. Y ella era la única persona que seguía despierta. Una noche que nunca debió ocurrir. Una noche que él había borrado de su memoria a la mañana siguiente. No podía decírselo. En su mundo, un hijo no planeado con la empleada doméstica no era un milagro. Era una vulnerabilidad. Algo que los enemigos usarían. Algo que podría hacer que mataran a una niña antes de que aprendiera a caminar. Así que Camille cogió el bolígrafo. Su mente gritaba. Su corazón martilleaba contra sus costillas. Y dentro de ella, una nueva vida acababa de empezar a formarse. Una vida de la que este hombre nunca sabría. Firmó. Tinta azul sobre papel blanco. Y algo invisible entre ellos se hizo añicos. Pero lo que Ronan Marchetti no sabía era que esto no era un final. 6 años después, el jefe de la mafia más poderoso de Chicago estaría solo bajo la lluvia, frente a un apartamento en Pilsen, rogando por ver a la hija que nunca supo que existía, y la mujer que una vez limpió sus suelos sería la que decidiría si abrir la puerta. Pero antes de llegar a eso, necesitas escuchar lo que realmente pasó, porque la verdad detrás de esa firma es mucho más peligrosa que la mentira que la causó. Si esta historia ya ha captado tu atención, dale a me gusta y compártela con alguien que necesite escucharla. Y suscríbete ahora para no perderte lo que viene. Ahora volvamos al momento en que Camille salió por esa puerta, porque lo que hizo en esos últimos segundos lo cambió todo. Camille se levantó lentamente de la silla con las piernas temblando, pero se obligó a mantenerse erguida porque sabía que si se derrumbaba ahora, nunca volvería a levantarse. Ronan ya había vuelto a centrar su atención en la pantalla del portátil, como si todo hubiera terminado, como si los 3 años que ella había dedicado a esta casa se hubieran resumido en una sola firma. Y ahora él podía pasar al siguiente punto de su agenda. Pero Camille no salió de inmediato. Se detuvo en medio de la habitación. Su mano derecha tocó el bolsillo de su delantal. Sus dedos encontraron el pequeño trozo de plástico que había escondido allí toda la mañana. Lo sacó. La prueba de embarazo con 2 líneas rojas todavía era claramente visible bajo la débil luz que se filtraba por las pesadas cortinas. La miró por última vez.
Esas dos líneas rojas paralelas eran como dos caminos que nunca se encontrarían. Uno era la vida que estaba viviendo y el otro, la vida que deberían haberle permitido tener. Entonces, la partió por la mitad. El crujido del plástico sonó seco y agudo en la silenciosa habitación. La rompió de nuevo en tres pedazos. Luego los dejó caer sobre el borde del pesado escritorio de roble, justo frente a él, antes de que se esparcieran cerca del cajón. El sonido del plástico al golpear el fondo fue tan ligero, pero para Camille pesó más que cualquier sonido que hubiera oído en su vida. Ronan levantó la vista. Sus ojos grises se posaron en ella con una fría curiosidad. La clase de curiosidad de un hombre acostumbrado a controlar cada detalle de su territorio. ¿Qué es eso? Su voz no tenía emoción, solo una pregunta de inventario. El mismo tono que usaba cuando le preguntaba a su contable por un gasto desconocido. Camille no respondió. Por primera vez en 3 años, no bajó la cabeza ante esa voz. Se giró para mirarlo, y en sus ojos marrones, cargados de lágrimas, había algo que Ronan nunca había visto en nadie. No era miedo, ni odio, sino una extraña piedad por el mismo hombre que la estaba despidiendo. Gracias por darme 3 años, señor Marchetti, dijo. Su voz temblaba, pero cada palabra era clara, como si la hubiera sopesado antes de que saliera de su boca. Espero que nunca se despierte en mitad de la noche por una decisión que tomó sin tener que escuchar la verdad. La frase quedó suspendida en el aire denso de humo de puro entre ellos. Ronan no respondió. No porque ignorara lo que ella dijo, sino porque algo en su voz lo dejó sin una sola palabra para contrarrestarla. Y para un hombre que nunca se había quedado sin palabras en ninguna negociación, eso fue tan extraño que resultó irritante. Camille le dio la espalda y caminó hacia la puerta. Su mano enguantada se cerró sobre el pomo del latón, frío bajo la goma que no había tenido tiempo de quitarse. Y la abrió. Dos guardaespaldas estaban en el pasillo. La miraron y luego apartaron la vista, porque en este mundo, una empleada doméstica que se va no era el tipo de cosa que nadie se molestara en recordar. La puerta se cerró suavemente detrás de ella, sin portazos, sin dramatismo. Solo un pequeño clic cuando el pestillo de metal encajó en el marco de madera. Pero ese sonido resonaría en la memoria de Ronan Marchetti años después, a una frecuencia que nunca podría explicar. Ronan se quedó inmóvil durante unos segundos después de que la puerta se cerrara. Miró el acuerdo con la firma de ella, la tinta azul todavía ligeramente brillante. Luego miró la papelera junto a la puerta. Algo lo impulsó a levantarse y mirar dentro, pero no lo hizo. Porque Ronan Marchetti no era el tipo de hombre que rebuscaba en una papelera para entender los sentimientos de una empleada doméstica, o al menos eso es lo que creía de sí mismo. En su lugar, Sugar se levantó y caminó hacia la ventana. Desde el segundo piso de la mansión, a través del grueso cristal a prueba de balas, miró hacia el jardín delantero. La lluvia de Chicago caía en pesadas cortinas, convirtiendo el césped verde perfecto en un espejo gris opaco. Y en medio de ese gris, Camille caminaba hacia la verja. No corría, no inclinaba la cabeza, no se protegía de la lluvia. Caminaba con la espalda recta por el sendero de piedra con pasos firmes, como alguien que se había acostumbrado a llevar cargas mucho más pesadas que la lluvia. Su pequeña figura se desdibujó tras el denso aguacero. Pasó la valla de hierro, pasó la puerta automática que se abría para devolverla al mundo exterior de la finca Marchetti, el mundo al que estaba a punto de enfrentarse sola, con una nueva vida creciendo en su interior. Ronan se quedó allí hasta que ella desapareció por completo. No sabía por qué se quedó tanto tiempo. Había despedido a gente antes, cortado lazos con socios, tomado decisiones 100 veces más frías sin mirar atrás. Pero esta vez había algo diferente, algo en sus últimas palabras, en la forma en que lo miró con piedad en lugar de odio, en el sonido del plástico rompiéndose que no entendió. Volvió al escritorio, se sentó, acercó el portátil y se forzó a volver a los números, las llamadas, las órdenes, porque así era como Ronan Marchetti manejaba cualquier cosa que no quería sentir. Trabajaba hasta que el sentimiento moría. Pero esa noche, cuando toda la mansión se sumió en el silencio
y él yacía solo en una cama demasiado grande para una persona, las palabras de Camille volvieron como un latido no invitado. Espero que nunca se despierte en mitad de la noche. Abrió los ojos y miró fijamente el techo en la oscuridad, y por primera vez se preguntó si se había perdido algo que debería haber visto. Pero la pregunta vino y se fue, porque Ronan Marchetti nunca había sido un hombre que aceptara que podía estar equivocado. Y tuvieron que pasar 6 años antes de que finalmente entendiera que esa noche, lo que empujó fuera de la verja de la mansión no fue solo una mujer con un uniforme empapado por la lluvia, sino todo lo que no sabía que necesitaba. Esa noche, la mansión Marchetti estaba iluminada como cualquier otra noche. El chef privado sirvió la cena en una larga mesa con espacio para 12 personas. Sin embargo, solo había un plato en la cabecera, el lugar que Ronan siempre ocupaba, frente a la pared vacía del otro lado, como si ese vacío fuera el único compañero que permitía en sus comidas. Cortó el filete, levantó su vino, masticó lentamente, todo preciso y controlado, de la misma manera que dirigía cada rincón del imperio Marchetti. Su teléfono vibró en medio de la cena. Lo cogió sin mirar el nombre de quien llamaba, porque en su posición, solo un puñado de personas tenían permiso para llamar a esa hora, y cada una de esas llamadas significaba dinero o problemas. Tomaso, su tío, informó que un cargamento tenía que moverse a través de Southport antes del amanecer. Había un problema con el equipo de transporte y necesitaban su decisión. Ronan dejó la copa de vino, dio instrucciones claras y tranquilas en menos de 2 minutos, y luego terminó la llamada. Sin dudar, sin sopesar opciones, sin perder el sueño por decisiones ligadas a cientos de miles de dólares y riesgos que la gente común nunca se atrevería a imaginar. Volvió a su comida, cortó otro trozo de carne, y la vida siguió girando a su alrededor, perfecta, fluida, fría, tan exacta como una máquina programada para no detenerse por nadie. Pero cuando la cena terminó y caminó por el pasillo hacia su oficina, sus pies se detuvieron en la puerta de la habitación de la que Camille había salido solo unas horas antes. No entró de inmediato. Se quedó allí unos segundos, con la mirada fija en la alfombra donde ella se había sentado, y sus últimas palabras volvieron a su mente como un eco en una habitación vacía. Respiró hondo, abrió la puerta, se sentó, abrió el portátil y ahogó todo en trabajo. Porque Ronan Marchetti creía que cualquier sentimiento que no sirviera a un propósito era una debilidad. Y en su mundo, la debilidad no solo era inútil, era mortal. Mientras tanto, a casi 15 millas al suroeste de la mansión de la Costa Dorada, Camille estaba en una parada de autobús en Ashland, empapada de pies a cabeza. La lluvia no cesaba, y el viento del lago Michigan cortaba de lado a través del refugio del autobús, donde una esquina del cristal estaba rota. Todavía llevaba su uniforme negro, todavía llevaba el delantal blanco ahora vuelto gris por el agua de lluvia, los guantes de goma amarillos metidos en el bolsillo del abrigo fino que se había puesto antes de salir de la mansión. El último autobús de la CTA de la noche llegó con 10 minutos de retraso. Y en esos 10 minutos, Camille estuvo sola bajo una farola parpadeante con una mano apoyada en su estómago. No por dolor, sino por instinto, como si estuviera protegiendo lo único que le quedaba en este mundo que realmente le pertenecía. El autobús llegó casi vacío, se sentó en la última fila, junto a la ventana, su frente contra el cristal frío, viendo la ciudad de Chicago deslizarse por fuera. Los rascacielos brillantes del centro dieron paso lentamente a edificios más bajos, más viejos, más oscuros, a medida que el autobús se adentraba más al sur. Letreros de neón de tiendas de comestibles nocturnas, rejas metálicas cerradas sobre tiendas, murales de graffiti en paredes de ladrillo empapadas por la lluvia. Esto era Pilsen, el barrio que Camille había llamado hogar desde que era una niña, donde el español resonaba en cada esquina, y el olor a pan dulce de las panaderías familiares le resultaba más familiar que cualquier perfume caro de la mansión Marchetti. Se bajó en la esquina de la calle 18 y se apresuró 2 manzanas hasta el viejo apartamento en el tercer piso de un edificio de ladrillo rojo construido en los años 1950.
Las escaleras de hormigón estaban húmedas y con moho, la barandilla de hierro suelta, la luz del pasillo parpadeando como si estuviera a punto de morir. Entró con la llave de repuesto que la tía Polar guardaba bajo la maceta junto a la puerta. Dentro, el pequeño apartamento estaba en silencio. La tía Polar dormía, su respiración pesada se oía desde el dormitorio del fondo. La respiración de una mujer de 52 años, cuya diabetes le había robado casi toda su fuerza. Camille no encendió las luces. Entró en la pequeña habitación que su tía le dejaba usar. Una cama individual, una vieja cómoda de aglomerado, una ventana que daba al callejón detrás del edificio, donde a veces los gatos callejeros maullaban por la noche. Se sentó en el borde de la cama, todavía mojada, todavía con frío, y sacó del bolsillo de su abrigo la copia del acuerdo que había firmado solo unas horas antes. Miró su firma, la tinta azul ligeramente borrada en una esquina por las lágrimas, y por primera vez desde que salió de esa habitación, dejó que el miedo se apoderara de ella por completo. No miedo a ser pobre, no miedo a estar sola, miedo por la vida que llevaba dentro. Sabía quién era Ronan Marchetti. Sabía cómo funcionaba su mundo porque había vivido en él durante 3 años, limpiando las huellas que ese mundo dejaba atrás. Sabía que en ese mundo, un hijo ilegítimo de un jefe de la mafia no era una bendición, era una pieza de ajedrez. Los enemigos usarían al niño como palanca. Los aliados usarían al niño para negociar. ¿Y el propio Ronan qué haría? ¿Se quedaría con el bebé? ¿Lo escondería? ¿Convertiría al bebé en otro secreto entre los cientos de secretos que la familia Marchetti enterraba bajo los cimientos de su mansión de la Costa Dorada? Camille dobló el acuerdo, lo deslizó en el cajón de la mesita de noche y puso la mano sobre su estómago. Su vientre estaba plano. No había ninguna señal por fuera, pero dentro, ese pequeño corazón latía. Y cada latido era una razón para que ella tomara la decisión más importante de su vida. No se lo diría a Ronan, no porque lo odiara, no porque quisiera venganza, porque quería protección. Desaparecería de todo lo relacionado con el nombre Marchetti. Criaría a este niño sola. En su mundo, el mundo de los autobuses nocturnos, los apartamentos viejos, los salarios pequeños pero limpios. Un mundo donde a nadie le disparaban por saber demasiado. Y ningún niño tenía que crecer detrás de un cristal a prueba de balas. Se acostó, se subió la delgada manta hasta el pecho, y en la oscuridad de esa pequeña habitación en Pilsen, a apenas 15 millas de la mansión de la Costa Dorada, pero tan lejos como dos planetas diferentes, Camille Reyes cerró los ojos con una certeza que nunca antes había tenido. Sería más fuerte que el miedo. Tenía que ser más fuerte, porque ahora ya no vivía solo para sí misma. En las semanas siguientes, Camille llamó a puerta tras puerta. Pidió trabajo en un restaurante de la calle 18, y el gerente le miró el estómago y negó con la cabeza sin siquiera dejarla terminar la frase. La lavandería de la esquina de Ashland dijo que ya tenían suficiente gente. La tienda de comestibles de Blue Island necesitaba un trabajador para el turno de noche, pero cuando volvió por segunda vez con una camisa holgada que ya no podía ocultar su vientre de 4 meses, le dijeron que el puesto ya estaba cubierto. Cada vez que la rechazaban, Camille se tragaba las lágrimas y pasaba a la siguiente puerta, porque no tenía derecho a detenerse, porque dentro de ella había alguien esperando que no se rindiera. Al final encontró un trabajo limpiando oficinas para una pequeña empresa en el centro. Un turno de 10 de la noche a 4 de la mañana, pagado en efectivo cada semana. Lo justo para cubrir su parte del alquiler a la tía Polar y comprar comida básica. Pero el billete de autobús de la CTA todos los días era algo que no podía permitirse si quería ahorrar para los meses posteriores a la llegada del bebé. Así que caminaba 40 minutos cada tarde desde Pilsen hasta el centro y 40 minutos de vuelta al amanecer. Su vientre cada vez más pesado, las suelas de sus zapatos cada vez más delgadas, pero sus pasos nunca se ralentizaban. Entonces llegó el invierno de Chicago, no el tipo de frío que la gente de otros lugares podría imaginar, sino el tipo que corta la piel y la carne, el tipo en el que el viento del lago Michigan atraviesa cada capa de ropa como si la tela no existiera.
Una noche de enero, la temperatura bajó a 15 grados bajo cero y Camille volvía a casa por Halstead cuando sus piernas dejaron de obedecerla. Su visión se nubló, sus oídos zumbaron, su vientre de 6 meses tiraba de su centro hacia adelante y se tambaleó. Se agarró a un poste de la luz, se deslizó hacia abajo, con la espalda contra el hormigón, la nieve filtrándose a través de sus pantalones. Intentó llamar a alguien, pero la calle estaba vacía a las 3 de la mañana. Y su voz era tan débil que su aliento se convirtió en humo blanco y se desvaneció al instante en el aire helado. No supo cuánto tiempo estuvo sentada allí. Quizás 5 minutos, quizás 15. Pero cuando escuchó pasos y sintió una mano cálida posarse en su hombro, pensó que debía estar soñando. El padre Miguel Cortés, el sacerdote de la iglesia de San Pío en Pilsen, volvía después de visitar a un feligrés que estaba gravemente enfermo. La vio acurrucada en la base de la farola, embarazada, con los labios morados, y no hizo ni una sola pregunta. La ayudó a levantarse, le echó su grueso abrigo de lana sobre los hombros y la guió de vuelta a la iglesia. La sentó junto al calentador en la sala común, le trajo un tazón de sopa caliente y esperó hasta que el color volvió a su rostro. No tienes que explicar nada, dijo en un español suave. Solo tienes que saber que no estás sola. A partir de esa noche, el padre Miguel se convirtió en el ancla espiritual que Camille nunca esperó encontrar. No le dio mucho dinero, porque la iglesia también era pobre, pero le daba comida del comedor comunitario cada semana. Le daba un lugar cálido para sentarse y descansar cada vez que Chicago era demasiado frío para caminar. Y le dio lo que nadie más podía darle entonces, la fe de que estaba haciendo lo correcto. La tía Polar también intentó ayudar a su manera. La diabetes la debilitaba cada día más. Tenía las piernas hinchadas, así que no podía ir muy lejos. Pero en las noches en que las náuseas de Camille eran tan fuertes que no podía levantar la cabeza de la almohada, Polar se sentaba a su lado. Le frotaba la espalda con manos temblorosas, contándole viejas historias sobre la madre de Camille, sobre lo fuerte que había sido mientras llevaba a Camille sola en Puerto Rico antes de venir a Chicago. Como si la fuerza fuera algo que corría por la sangre de las mujeres de esta familia. Una tarde, Camille pasó por una tienda de segunda mano en la calle 19 y vio un ovillo de lana de color blanco cremoso por 50 centavos. Se quedó fuera de la puerta unos segundos. Luego entró y lo compró. Esa noche, sentada en la cama de su pequeña habitación, empezó a tejer un gorrito diminuto. No se le daba bien tejer. Los puntos eran desiguales, sueltos en algunos sitios y apretados en otros. Pero siguió adelante, lenta, pacientemente. Y mientras tejía, le hablaba a su vientre de 7 meses. Te prometo que no te faltará amor. Las otras cosas, encontraré la manera. Pero amor, tendrás de sobra, porque tengo suficiente para los dos. Ese pequeño gorro era feo, deforme, pero Camille lo hizo con los últimos centavos que pudo ahorrar, y con lo único que nadie podía quitarle, la esperanza. La primera contracción llegó a las 2 de la mañana de una noche de noviembre. Cuando el viento de Chicago aullaba fuera de la ventana del apartamento en Pilsen, Camille supo que era el momento. Llamó a una ambulancia porque no había nadie que la llevara. Y mientras esperaba, metió en su bolso el deforme gorro de punto blanco, cremoso, en el que había estado trabajando durante los últimos 2 meses, porque era lo único que había podido preparar para el bebé que estaba a punto de llegar. La tía Polar se despertó con el sonido de la sirena de la ambulancia. Sus pies hinchados la llevaron al pasillo. Tomó la mano de Camille y le dijo que la seguiría en el primer autobús. Pero Camille sabía que el último de la CTA había pasado hacía horas y el primero no llegaría hasta dentro de unas cuantas más. Asintió, le dedicó a su tía una sonrisa tranquilizadora y luego subió a la ambulancia sola. El Hospital Stroger a las 3 de la mañana era un mundo de neón blanco y frío, máquinas que pitaban constantemente y largos pasillos. A Camille la empujaron en una camilla mientras el dolor la atravesaba en oleadas. La sala de partos estaba abarrotada, porque este era el hospital público más grande de Chicago. Y cada noche, mujeres llegaban para dar a luz,
muchas de ellas solas, como ella. Una enfermera llamada Rosa, una mujer mexicana de mediana edad con manos cálidas y voz suave, se quedó al lado de Camille durante todo el parto. Cuando el dolor alcanzó su punto máximo y Camille necesitó agarrar la mano de alguien, no la de su madre porque ya no estaba, no la del hombre que debería haber estado allí porque no lo sabía y nunca lo sabría, agarró la mano de Rosa. Apretó tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos, y Rosa le devolvió el apretón como si fuera lo más normal del mundo, porque para ella lo era. Porque en el Hospital Struger había demasiadas madres trayendo vida al mundo sin nadie a su lado más que una enfermera. Amelia nació a las 5:47 de la mañana. Su primer llanto atravesó la habitación como una declaración de que había llegado, de que estaba viva, de que estaba aquí a pesar de todo. La enfermera puso a Amelia sobre el pecho de Camille, y en ese momento el mundo dejó de girar. Camille miró al pequeño bebé que descansaba sobre ella, pelo negro y húmedo pegado a su cuero cabelludo, piel sonrosada y roja, pequeños puños apretados como si se aferrara a algo invisible. Y entonces Amelia abrió los ojos verde grisáceo, no marrones como los de Camille, no oscuros como los de la tía Polar o cualquier otra persona de la familia Reyes. Verde grisáceo, claros y profundos. Los ojos de Ronan Marchetti mirándola desde el pequeño rostro de su hija. Camille lloró, no de tristeza, no de miedo. Lloró porque comprendió que no importaba lo lejos que corriera, no importaba lo completamente que borrara el nombre Marchetti de su vida. Esos ojos le recordarían cada día al hombre al que había decidido no contarle nada. Abrazó a Amelia con más fuerza, presionó sus labios en la frente de su bebé y susurró con una voz destinada solo para ellas dos. Eres mía, solo mía. Unas horas más tarde, cuando la tía Polar finalmente llegó al hospital con los ojos enrojecidos y la respiración entrecortada por haber tenido que caminar parte del camino desde la parada del autobús, un miembro del personal administrativo trajo el formulario del certificado de nacimiento para que Camille lo rellenara. Escribió cada línea con un bolígrafo azul, sus manos todavía temblorosas por el agotamiento. El nombre de la niña, Amelia Reyes. Fecha de nacimiento, lugar de nacimiento. Nombre de la madre, Camille Reyes. Luego llegó a la línea del padre. Una casilla en blanco. La punta de su bolígrafo se cernió sobre el papel y miró esa línea vacía durante mucho tiempo. No porque no supiera qué escribir, sino porque sabía exactamente qué nombre pertenecía allí. Y estaba eligiendo dejarlo en blanco. Respiró hondo, se saltó la línea y firmó su nombre debajo de madre. Una firma que llevaba el peso de los dos roles que acababa de asumir. Luego le devolvió el papel al miembro del personal sin mirar atrás ni una sola vez. 6 años pueden pasar volando en un calendario. Pero cuando cada día es una batalla, 6 años pueden parecer una vida entera. En los primeros meses después del nacimiento de Amelia, Camille sostenía a su bebé con un brazo y fregaba suelos de oficinas con el otro. Figuradamente, pero en realidad no era muy diferente. Por la noche, seguía limpiando en el centro, dejando a Amelia con la tía Polar en su pequeño apartamento de Pilsen. Durante el día, cuando Amelia dormía la siesta, Camille iba al centro comunitario de Pilsen para inscribirse en un curso gratuito de gestión de empresas para mujeres de bajos ingresos. Se sentaba entre otras mujeres inmigrantes, muchas de ellas sin dominar el inglés, muchas de ellas llevando a sus hijos pequeños a clase. Y aprendió a llevar la contabilidad, a calcular impuestos, a registrar una pequeña empresa en el estado de Illinois. No era la mejor estudiante, pero era la que nunca faltaba un día, después de 3 años trabajando para otros. Cuando Amelia empezó el preescolar y Camille había acumulado tanto experiencia como un pequeño colchón de ahorros por vivir tan frugalmente que no gastaba casi nada más allá del alquiler y la comida, registró Olympia Services, su propia empresa de limpieza. Sus 2 primeros clientes fueron una clínica dental y una pequeña firma de contabilidad, ambas en Pilsen. Ambos dispuestos a confiar en ella porque habían visto cómo trabajaba durante los últimos 3 años. Camille no prometió nada grandioso,
Solo prometió que limpiaría bien y lo haría correctamente. Y cumplió esa promesa. Poco a poco, un cliente recomendó a otro. En un año contrató a su primera empleada, una madre soltera guatemalteca llamada María, que había conocido en el centro comunitario. Luego a otra y a otra. Para cuando Amelia tenía 5 años, Olympia Services tenía 8 empleadas. Todas madres solteras o inmigrantes como ella, mujeres que otros lugares habían rechazado. Pero Camille decidió darles una oportunidad. No pagaba los salarios más altos del mercado, pero pagaba a tiempo. Compró un seguro para cada mujer cuando pudo permitírselo, y nunca menospreció a nadie porque sabía exactamente lo que ese sentimiento le hacía a una persona. Amelia creció en ese apartamento, pequeño pero limpio, con las paredes cubiertas de dibujos de mariposas que Camille recortaba de revistas viejas. Una cama individual pegada a la pared con el deforme gorro de punto blanco, cremoso sobre la mesita de noche como un recuerdo. La tía Polar, aunque su salud seguía debilitándose, seguía recibiendo a Amelia cada tarde cuando Camille se iba a trabajar. Le enseñaba a cocinar arroz en español y le contaba historias sobre Puerto Rico. Amelia hablaba ambos idiomas antes de empezar primer grado y tenía unos ojos verde grisáceo que nadie en Pilsen podía explicar. Ojos que no coincidían con nadie de la familia Reyes. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, 6 años para Ronan Marchetti significaron 6 años de expansión de un imperio. Marchetti Holdings se hizo cargo de 3 proyectos inmobiliarios más importantes a lo largo del río Chicago, haciendo crecer la red legítima que protegía las operaciones ilegales que había debajo. Su nombre aparecía en revistas de negocios con el título de empresario de éxito, pero en el Hampa todos entendían el verdadero peso detrás de ese nombre. Se casó 2 años después de que Camille se fuera. Un matrimonio concertado con la hija de una familia aliada del Este. El tipo de alianza política que el mundo de la mafia llamaba asegurar territorio. El matrimonio duró 2 años. Luego terminó en papeles de divorcio y un gran acuerdo económico porque su esposa dijo que no podía vivir con un hombre que no bajaba la guardia ni siquiera mientras dormía. Después de eso vinieron algunas relaciones más. Ninguna duró más de unos pocos meses. Todas las mujeres decían lo mismo antes de marcharse. No sabes cómo confiar en nadie. Ronan no discutía porque sabía que tenían razón, pero tampoco cambiaba, porque en su mundo, confiar en la gente no era una virtud, era un riesgo. La mansión de la Costa Dorada seguía iluminada todas las noches, todavía impecable, todavía perfecta hasta el último detalle, pero cada vez más silenciosa. La cena seguía siendo un solo plato en la cabecera de la mesa. El salón seguía sin risas. Y a veces, tarde en la noche, cuando se sentaba solo en su despacho con un vaso de whisky medio vacío y la pantalla del portátil proyectando una luz azul sobre su rostro, el recuerdo de aquella tarde volvía. No todo, solo un momento. Los ojos de Camille cuando se paró en la puerta y se despidió. Había visto ojos toda su vida. Ojos llenos de miedo, de odio, de súplica. Pero esos ojos no eran de ningún tipo que reconociera. No eran los ojos de alguien culpable. Eran los ojos de la decepción. Una profunda decepción reservada para alguien a quien una vez había creído que podía ser mejor que eso. Y extrañamente, eso atormentaba a Ronan Marchetti más que cualquier enemigo que rodeara su territorio. Porque los enemigos eran algo que sabía cómo manejar. Pero la decepción en los ojos de una mujer a la que había despedido era algo con lo que no sabía qué hacer. El cambio no comenzó con la conciencia. Comenzó con el FBI. 6 años después de que Camille se fuera, los investigadores federales aumentaron la presión sobre el rastro de lavado de dinero que pasaba por el sistema inmobiliario de Marchetti Holdings. Llegaron 2 citaciones en la misma semana. Los fiscales federales comenzaron a llamar a testigos, y una cuenta intermediaria en las Islas Caimán fue congelada sin previo aviso. Ronan entendió que si quería que el imperio se mantuviera en pie, necesitaba saber exactamente a dónde había ido cada dólar en los últimos 10 años. No para poder confesar honestamente al FBI, sino para poder ver qué necesitaba ser enterrado más profundamente y qué podía ser sacrificado. Llamó a Yolena Bulov, su abogada personal y mano derecha en finanzas,
y ordenó una auditoría interna completa de arriba a abajo. Yolena pasó 3 semanas investigando miles de transacciones, y lo que encontró no fue lo que Ronan esperaba. Un patrón de retiros de efectivo inusuales que se extendía a lo largo de los años, cada uno lo suficientemente pequeño como para evitar activar las alertas automáticas, pero que en conjunto sumaban cientos de miles de dólares. Todo ello se remontaba a una sola persona con acceso al sistema financiero interno de la familia, además del propio Ronan, Gianni Marchetti. Yolena colocó el informe sobre el escritorio de Ronan una noche, lo miró directamente a los ojos y dijo: $50,000 hace 6 años no fue la única vez, fue solo la primera vez. Ronan leyó línea por línea. Los números no mentían. Gianni había desviado dinero de una caja fuerte secundaria, de cuentas operativas, del fondo negro reservado para el trabajo clandestino. Todo para pagar deudas de juego a una organización de usureros vinculada al sindicato Volkov, una red mafiosa de Europa del Este que competía con la familia Marchetti por el territorio en el lado sur de Chicago. Su hermano no solo había robado a la familia, había financiado indirectamente a un enemigo. Ronan cerró el informe, permaneció en silencio durante mucho tiempo y luego solo le dijo 2 palabras a Yolena: «Tráelo». Gianni apareció en la mansión de la Costa Dorada a las 10 de esa noche, sin saber nada, todavía sonriendo al entrar, como siempre hacía cuando visitaba a su hermano. Pero en lugar de ser conducido al salón, 2 guardaespaldas lo llevaron al sótano. El sótano de la mansión Marchetti no era para vino. Paredes de hormigón desnudo, luces blancas y frías, una mesa de acero y 2 sillas. Aquí era donde la familia Marchetti manejaba los problemas que nunca aparecían en el papel. Ronan ya estaba sentado allí, el informe de Yolena abierto sobre la mesa. Cuando Gianni vio los números, su sonrisa se desvaneció. «Hermano, déjame explicarte». «Siéntate». La voz de Ronan no era fuerte, pero Gianni se sentó de inmediato porque conocía esa voz. La voz que Ronan usaba antes de que sucedieran cosas que no se podían deshacer. Ronan no preguntó mucho. Deslizó el informe sobre la mesa y esperó. Gianni intentó negarlo durante los primeros 5 minutos, luego explicó durante los siguientes 10. Y cuando Ronan seguía sin hablar, solo observándolo con ojos grises tan fríos como el hormigón bajo sus pies, Gianni se derrumbó. Lo confesó todo. Deudas de juego desde los 25 años, noches perdiéndolo todo en mesas clandestinas, usureros amenazando con romperle los dedos uno por uno si no pagaba, y la desesperación lo llevó a la caja fuerte de su hermano. Ronan escuchó, respiró lentamente y luego hizo la pregunta final. «¿Hace 6 años ella cogió el dinero?» Silencio. Gianni bajó la cabeza. «No. Lo sabías desde el principio». «Solo era una empleada doméstica», dijo Gianni sin atreverse a levantar la vista. «¿Quién la iba a creer? Pensé que nunca te enterarías y que todo pasaría». La habitación de hormigón estaba tan silenciosa que podían oír el goteo de agua de una tubería en el techo. Ronan miró a su hermano, el hombre que compartía su sangre, su nombre, que había crecido en esta casa con él, y vio lo que más odiaba en el mundo: su padre. El viejo Marchetti también había sido así, usando a los indefensos como sacrificios por sus propios errores, castigando a los que no tenían capacidad para defenderse, para proteger a los más cercanos a él. Ronan había jurado que nunca se convertiría en él, pero hace 6 años había hecho exactamente eso sin siquiera darse cuenta. Había echado a una mujer inocente sin investigar, sin escuchar, sin darle ni una sola oportunidad de decir la verdad, solo porque era la persona más débil de la habitación. Y en su mundo, los más débiles siempre cargaban con la culpa. Ronan se levantó, miró a Gianni por última vez. «Tienes 24 horas para desaparecer de Chicago. Cada cuenta, cada tarjeta, cada punto de acceso conectado a la familia queda cortado inmediatamente. Ya no eres un Marchetti». Gianni abrió la boca para decir algo. Luego se encontró con los ojos de su hermano y se detuvo, porque entendió que el hecho de que Ronan lo dejara salir de ese sótano por sus propios medios era la última misericordia que recibiría.
Cuando Gianni se fue, Ronan se quedó solo en el frío sótano de hormigón. Y por primera vez en 6 años, el rostro de Camille Reyes no volvió a su memoria como una imagen borrosa. Volvió claro, nítido, doloroso, junto con la comprensión de que le debía algo que ninguna cantidad de dinero podría pagar. Después de que Gianni abandonara el sótano, Ronan no subió a su dormitorio. Volvió a su despacho en el segundo piso. Necesitaba estar solo con la verdad que acababa de ser expuesta. Necesitaba sentarse en la misma habitación donde, hace 6 años, había obligado a una mujer inocente a firmar la sentencia que no merecía. Se sentó en su silla, no encendió el portátil, no se sirvió una copa. Simplemente se sentó en la oscuridad mientras las luces de la calle se filtraban por la ventana y proyectaban largas franjas de luz sobre el suelo de madera. Luego empezó a limpiar, no porque la habitación lo necesitara, sino porque necesitaba hacer algo con las manos para que su mente no explotara. Abrió el cajón del escritorio, hojeó papeles viejos, contratos caducados, tarjetas de visita que ya no usaba. Y cuando sacó el cajón por completo y lo levantó para dejarlo a un lado, algo pequeño cayó de un estrecho hueco entre el fondo del cajón y el marco del escritorio, donde había estado encajado durante años. Ronan lo recogió. Un pequeño trozo de plástico blanco, de aproximadamente 1,5 pulgadas de largo, su superficie ligeramente amarillenta por el tiempo. Estuvo a punto de tirarlo, pero bajo la luz de la calle que entraba por la ventana, vio una tenue línea rosa que cruzaba el plástico. Su mano se congeló. Un destello de hace 6 años se encendió en su mente. No nítido, pero lo suficientemente claro como para recordar. Camille de pie junto a la puerta, sacando algo del bolsillo de su delantal, mirándolo y luego rompiéndolo. El crujido seco del plástico en una habitación silenciosa. Él había preguntado, ¿qué es eso? Y ella no había respondido. En aquel entonces no le había importado lo suficiente como para volver a preguntar. Ahora sostenía el plástico entre 2 dedos y por primera vez le importaba. Abrió su teléfono y buscó imágenes de pruebas de embarazo. La pantalla se llenó de resultados. Varillas de plástico blanco con pequeñas ventanas que mostraban 1 o 2 líneas rosas. Miró el trozo que tenía en la mano y luego volvió a la pantalla. La línea rosa, el mismo tipo de plástico, el mismo tamaño. Su corazón empezó a latir más fuerte. No el tipo de latido que sentía al enfrentarse al peligro, sino el que se produce cuando el suelo bajo tus pies empieza a moverse, y todo lo que creías saber de repente se vuelve incierto. Estaba embarazada ese día. El pensamiento lo golpeó con un peso que no estaba preparado para soportar. Dejó el plástico sobre el escritorio, cogió el teléfono y llamó a Yolena. Era casi la 1 de la mañana, pero Yolena respondió al segundo timbre. Porque cuando Ronan Marchetti llamaba a la 1 de la mañana, no era una llamada que pudiera esperar a la luz del día. Necesito que encuentres a alguien, dijo. Camille Reyes trabajó aquí hace 6 años. Encuentra todo sobre ella en los últimos 6 años. Dónde vive, su trabajo, su familia, todo. Y no dejes que se entere. Yolena no preguntó por qué, porque nunca preguntaba por qué. Solo pidió un plazo. 2 días, dijo Ronan, y luego colgó. Yolena terminó en 1 día y medio. El informe estaba en el escritorio de Ronan a la tarde siguiente. Ordenado, detallado, fríamente preciso, como todos los informes que Yolena había elaborado. Camille Reyes, 28 años, residente en Pilsen, Chicago. Propietaria de Olympia Services, una empresa de limpieza industrial registrada legalmente en el estado de Illinois. 8 empleados. Una hija llamada Amelia Reyes, de 5 años, matriculada en la Academia Orozco, una escuela primaria pública en Pilsen. El certificado de nacimiento indicaba padre, como en blanco. Ronan leyó esa línea 2 veces. 5 años. Había estado embarazada hace 6 años. Una niña de 5 años. Los números encajaban con una claridad despiadada. Pasó a la página siguiente y se detuvo. Yolena había adjuntado una foto sacada de las redes sociales de Olympia Services, tomada en el día de la familia de la empresa. Camille estaba de pie en medio de sus empleadas, sonriendo.
Y a su lado había una niña pequeña con un vestido de flores, pelo negro y espeso, una barbilla pequeña y unos ojos verde grisáceo que miraban directamente a la cámara sin la menor timidez. Ronan se quedó mirando la foto y el mundo se detuvo. Esos ojos. Conocía esos ojos porque los veía cada mañana en el espejo. Esa cara, esa barbilla, la forma en que la niña miraba directamente al objetivo sin miedo. Era exactamente la forma en que él miraba en los ojos de cualquiera sin pestañear. Dejó el informe, se levantó y salió al balcón. Chicago se extendía bajo él, millones de luces brillando en la noche, y en algún lugar de esa vasta ciudad, en un pequeño apartamento en Pilsen, había una niña de 5 años con sus ojos, durmiendo sin saber quién era su padre. Ronan se agarró a la barandilla del balcón con ambas manos. Y por primera vez en su vida, esas manos que habían firmado órdenes para resolver problemas que la mayoría de la gente nunca se atrevería a imaginar, manos que nunca habían temblado ante ningún enemigo, empezaron a temblar. Ronan ni siquiera había decidido qué hacer a continuación cuando el destino lo arregló por él. 2 semanas después de la noche en que se quedó en el balcón mirando Chicago con las manos temblorosas, Benny Tran, el gerente del edificio de oficinas de 18 pisos de Marchetti Holdings en River North, presentó un nuevo contrato de limpieza al Departamento de Administración. El adjudicatario fue Olympia Services, el precio más competitivo entre 4 proveedores, las mejores valoraciones de clientes anteriores, registros legales limpios. Benny no conocía la conexión entre la propietaria de la empresa y su propio jefe, porque para él era solo una decisión operativa rutinaria: elegir al mejor contratista al menor coste. El contrato se firmó y el nombre de Camille Reyes apareció en la documentación interna de Marchetti Holdings antes de que Ronan tuviera la oportunidad de verlo. Camille se enteró antes que Ronan. El primer día, fue al edificio de River North para inspeccionar el espacio antes de traer a su equipo. Atravesó las puertas de cristal del vestíbulo principal y vio el nombre en la placa de latón montada en la pared de mármol: Marchetti Holdings. Sus pasos se detuvieron. Durante 6 años había construido una vida lejos de ese nombre, y ahora estaba justo delante de ella, grabado en latón, pulido, brillante, imposible de ignorar. Su primer instinto fue cancelar el contrato, volver a Pilsen, llamar a Benny Tran y decirle que se retiraba. Encontrar otro contrato, cualquier contrato que no estuviera ligado al nombre Marchetti. Pero luego pensó en las 8 empleadas que esperaban que les trajera trabajo. Este era su contrato más grande hasta la fecha, lo suficientemente grande como para contratar a 5 personas más. Lo suficientemente grande como para finalmente comprar un seguro de salud para todo el equipo. Lo único que les había prometido desde el principio, pero que nunca había tenido el dinero para cumplir. Se quedó en el vestíbulo mirando el nombre en la pared. Luego respiró hondo. Ya no era la chica de 22 años que temblaba con guantes de goma amarillos. Era una empresaria. Tenía un contrato legítimo y no iba a dejar que el miedo tomara decisiones por ella nunca más. Mantuvo el contrato. Durante las 2 primeras semanas, todo transcurrió con normalidad. El equipo de Camille trabajaba por las tardes y noches, fuera del horario de oficina, por lo que las posibilidades de encontrarse con Ronan eran casi nulas. Camille iba a supervisar una vez a la semana por la tarde, comprobaba la calidad, firmaba papeles con Benny Tran y luego se iba antes de que en el último piso, donde trabajaba Ronan, pudieran siquiera saber que había estado en el edificio. Pensó que podría mantener esa distancia para siempre. Luego, un martes por la tarde de la tercera semana, el sistema de rociadores contra incendios del 9º piso falló y activó la alarma de todo el edificio. Las luces rojas parpadearon. Los altavoces emitieron anuncios de evacuación. Y más de 300 personas comenzaron a inundar las escaleras porque los ascensores se bloquearon automáticamente por protocolo de seguridad. Camille estaba en el piso 12 revisando un área que acababa de ser limpiada. Ronan estaba en el piso 15 en una reunión con Yolena. Ambos bajaron por las escaleras de emergencia con el flujo de gente. Y entre los pisos 10 y 9,
La fila se atascó durante unos segundos porque una puerta de salida estaba bloqueada. Camille se giró y miró hacia arriba, y Ronan estaba mirando hacia abajo. 6 años comprimidos en un solo segundo. Lo reconoció de inmediato. Todavía alto, todavía con esos fríos ojos grises, todavía con el traje negro como la última vez que lo había visto. Pero ahora había tenues arrugas en las comisuras de sus ojos y una fina veta de plata en su sien que no estaba allí hace 6 años. Él también la reconoció, pero no a la chica que recordaba. Camille estaba de pie frente a él con una blusa blanca de cuello alto y pantalones, el pelo recogido en un moño pulcro. Una tarjeta de identificación en su pecho que decía Olympia Services, y debajo del nombre de la empresa, una palabra, propietaria. Su espalda estaba recta, sus ojos no se bajaron. Ya no era la empleada doméstica con uniforme negro, y ambos lo sabían. Camille, dijo él, y ella nunca había oído ese tono en él antes. No era autoritario, no era frío, era casi de asombro. Señor Marchetti, respondió ella, educada, tranquila, apropiadamente distante. Luego se giró y siguió bajando las escaleras con la multitud. Cuando todo el edificio se reunió en el vestíbulo, esperando que los técnicos confirmaran que era seguro, Ronan se quedó cerca de las puertas de cristal, mirando hacia la calle. Pero sus ojos no estaban en la calle. Sus ojos estaban en la esquina izquierda del vestíbulo, donde una niña pequeña con el pelo negro estaba sentada en una silla de espera junto a una de las empleadas de Camille. Sus piernas se balanceaban por encima del suelo, un lápiz en la mano mientras dibujaba en un pequeño cuaderno. La escuela estaba cerrada hoy y Camille no tenía a nadie que cuidara de su hija, así que Amelia había venido con ella. La niña levantó la vista como si sintiera que alguien la observaba, y esos ojos verde grisáceos se encontraron con los ojos grises de Ronan a través del concurrido vestíbulo. Amelia no tenía miedo, no era tímida, solo lo miró con la pura curiosidad de una niña de 5 años, luego bajó la mirada y volvió a dibujar. Pero Ronan no pudo bajar la mirada y volver a nada. Se quedó allí, en el vestíbulo de su propio edificio, rodeado de cientos de empleados, y sintió como si alguien le hubiera quitado todo el aire de los pulmones, porque esa niña no solo tenía ojos como los suyos, era su copia en miniatura. Y ahora sabía que la foto en internet no había mentido. Los números no habían estado equivocados. El trozo de plástico en el cajón había sido real. Y la verdad estaba sentada a 10 pasos de distancia, dibujando con un lápiz en un pequeño cuaderno, completamente inconsciente de que el hombre que la miraba con las manos apretadas a los costados era su padre biológico. 2 días después del encuentro en la escalera de evacuación, Camille recibió una llamada de la asistente de Ronan. La invitaba a una reunión para revisar el contrato de servicios de limpieza en la oficina privada del último piso del edificio de River North. Era una explicación razonable, un procedimiento estándar. Pero Camille supo de inmediato que no se trataba del contrato. Aceptó porque ya no estaba huyendo. Esa tarde, llegó al edificio con un blazer azul marino, el pelo en un moño bajo, sin joyas, nada innecesario. El ascensor la llevó al piso más alto, y cuando las puertas se abrieron, vio un amplio pasillo pavimentado en piedra gris, paredes de cristal del suelo al techo que revelaban todo el horizonte de Chicago. El río Chicago serpenteaba abajo como una franja plateada entre bosques de rascacielos. La asistente la condujo a una sala de conferencias privada y luego cerró la puerta. Ronan ya estaba allí. Hoy no llevaba traje, solo una camisa negra con las mangas remangadas. Y fue un pequeño detalle que Camille notó al instante, porque Ronan Marchetti siempre llevaba traje como una armadura. Y el hecho de que se lo hubiera quitado significaba que intentaba parecer menos amenazante. Y esa intención en sí misma le dijo que esta conversación iría mucho más allá de un contrato de limpieza. Durante los primeros 15 minutos hablaron de trabajo. Ronan preguntó sobre la calidad del servicio, la frecuencia de la supervisión, los procedimientos de control. Camille respondió con precisión, profesionalmente, ni más ni menos. Llevaba el tiempo suficiente dirigiendo Olympia Services como para saber cómo sentarse frente al poder sin temblar. Y Ronan notó que no era la mujer que recordaba.
Luego dejó el bolígrafo sobre la mesa, se quedó en silencio unos segundos, y cuando volvió a hablar, su voz cambió por completo. Ya no era la voz de un director ejecutivo evaluando a un proveedor. Hace 6 años, el día que te fuiste de mi casa, estabas embarazada. No era una pregunta, era una afirmación. Camille no se inmutó, no palideció, no le dio ninguna reacción dramática que él pudiera haber estado esperando. Sostuvo su mirada y permaneció en silencio el tiempo suficiente para que él entendiera que estaba eligiendo sus palabras, no entrando en pánico por una respuesta. La verdad no le importaba hace 6 años, señor Marchetti. ¿Por qué le importa ahora? La frase golpeó a Ronan como un puñetazo que no pudo desviar. No porque ella estuviera equivocada, sino porque tenía toda la razón. No tenía nada que argumentar. Hace 6 años, él no había querido escucharla. No había necesitado escucharla. No le había dado ni una sola oportunidad de hablar. Respiró hondo e hizo algo que casi nunca había hecho en sus 37 años de vida. No delante de nadie. Me te equivoqué. 3 palabras, más cortas que cualquier orden que hubiera dado, pero más pesadas que todas ellas juntas. Camille no reaccionó exteriormente, pero dentro de ella algo cambió, porque era la primera vez que oía a este hombre admitir un error. Y sabía que, con su naturaleza, esas 3 palabras eran más difíciles que cualquier negociación de vida o muerte en el Hampa. Sé lo de Gianni, continuó. Sé que el dinero no fuiste tú. Lo sé todo y lo sé demasiado tarde. Camille no dijo nada. Esperó, porque sabía que no había terminado. Ronan se inclinó hacia adelante, su voz bajó aún más. Pero hay algo que necesitas entender, Camille. Si esa niña lleva sangre Marchetti, quieras o no, la escondas todo lo que puedas. Está en un peligro que no puedes ver. Tengo más enemigos de los que crees, y no perdonan a la familia. Camille sintió que la sangre se le helaba en el cuerpo. Durante 6 años, había huido del nombre Marchetti exactamente por esta razón. Porque sabía lo peligroso que era ese mundo. Porque había limpiado sangre de los azulejos del pasillo y entendía que la violencia no era una excepción en ese mundo. Era la regla. Pero también se dio cuenta de lo que 6 años de ocultación no habían cambiado. La sangre no desaparecía porque ella lo deseara. Los ojos verde grisáceo de Amelia siempre estarían ahí. Y si alguien era lo suficientemente curioso como para mirar de cerca, la conexión saldría a la luz, independientemente de que el certificado de nacimiento dejara al padre en blanco o no. Amelia no es una pieza de ajedrez, dijo, su voz firme, pero sus manos apretadas debajo de la mesa. No es una propiedad, no es una debilidad, no es un objetivo, es mi hija. ¿Es también mi hija? La pregunta quedó suspendida entre ellos, entre la sala de cristal con vistas a Chicago, entre 6 años de silencio. Camille lo miró durante mucho tiempo. No había odio en sus ojos, ni debilidad. Solo la verdad que había llevado sola durante 6 años, y ahora era demasiado pesada para llevarla sola por más tiempo. Sí, dijo. Amelia es tuya. La habitación quedó en silencio. El horizonte de Chicago brillaba detrás del cristal, como si el mundo exterior no tuviera idea de que dentro de esta habitación, una verdad recién dicha había cambiado las vidas de 3 personas para siempre. Ronan condujo de vuelta a la mansión de la Costa Dorada en silencio, sin radio, sin llamadas, sin dar órdenes a nadie. Por primera vez en años, condujo él mismo en lugar de usar un chofer, porque no quería que nadie viera su cara en ese momento. Aparcó en el garaje, caminó por el pasillo oscuro sin encender la luz, fue directamente a su despacho y cerró la puerta. Se sentó en su silla familiar, se sirvió un vaso de whisky de la botella de Macallan que había en la estantería. Dejó el vaso sobre el escritorio y no lo tocó. Su mano derecha abrió el cajón, sacó el trozo amarillento de la prueba de embarazo y lo colocó junto a la pantalla del teléfono que mostraba la foto de Amelia que Yolena había encontrado. El fragmento de plástico y la foto estaban uno al lado del otro sobre el escritorio de roble. Una era la prueba de una verdad que había ignorado hace 6 años, y la otra, la consecuencia de esa verdad. Una niña de 5 años con sus ojos y la sonrisa de su madre.
Se quedó mirando la foto y empezó a contar. 5 cumpleaños en los que no estuvo. 5 mañanas de Navidad en las que ella se despertó y él no fue quien dejó los regalos bajo el árbol. Su primer paso, no lo vio. Su primera palabra, no la oyó. Su primer día de colegio, no estaba en la puerta. Las noches que tuvo fiebre, no se quedó despierto. Las veces que se cayó, no la cogió. 5 años, día a día, momento a momento. Todo ello pasando sin que él supiera que existía. Y ahora se acumulaba frente a él como una sentencia que ningún abogado podría atenuar. Miró el trozo de plástico. Recordó el sonido de cómo se rompía en este despacho hace 6 años. En aquel entonces había preguntado, ¿qué es eso? Con voz despreocupada. Luego se había vuelto a su portátil. Si se hubiera levantado, recogido los trozos, mirado de cerca, hecho una pregunta más, solo una, todo habría sido diferente. Pero no lo hizo, porque era Ronan Marchetti, el hombre que lo controlaba todo excepto la capacidad de escuchar cuando más importaba. Se sentó en la oscuridad. La luz de la calle se filtraba por la ventana y dibujaba una pálida franja sobre el vaso de whisky intacto. Y sintió algo subir por su pecho, caliente, pesado, desconocido. Al principio no lo reconoció, porque era un sentimiento que había enterrado profundamente desde la infancia, desde que su padre le enseñó que las lágrimas eran para los débiles, y los débiles no existían en la familia Marchetti. Pero esta noche nadie estaba mirando, ni enemigos, ni aliados, ni guardaespaldas. Solo él y la foto de una hija de 5 años que nunca había sabido quién era su padre. Una lágrima rodó por su mejilla derecha. Se la secó inmediatamente con el dorso de la mano. Rápido, decidido, el reflejo de un hombre entrenado para ocultar cualquier signo de debilidad. Pero esa lágrima era real, y él sabía que era real. A 15 millas de distancia, en el apartamento de Pilsen, Camille estaba sentada en el borde de la cama de Amelia, viéndola dormir. La niña yacía de lado, con los brazos alrededor de un viejo oso de peluche, el pelo negro esparcido por la almohada, la respiración suave y regular. La pequeña habitación era tan pacífica que Camille podía oír el ventilador del techo girando lentamente y el maullido de los gatos callejeros en el callejón. Había construido esta paz durante 6 años, con sudor, con lágrimas, con noches caminando 40 minutos a través de la nieve. Amelia tenía amigos, una escuela, a la tía Polar, una rutina estable, todo lo que una niña necesitaba, excepto un padre. Y ahora ese padre sabía que ella existía. Camille tenía miedo. No miedo de que Ronan hiciera daño a Amelia, sino miedo de que su poder aplastara el pequeño mundo que ella había construido. Sus abogados eran mejores que cualquiera que ella pudiera permitirse. Su dinero era más que todo lo que ella podría ganar en toda una vida. Si él quería la custodia, ella no tendría ninguna posibilidad en un tribunal. Pero entonces miró a Amelia y recordó la pregunta que su hija le hacía cada año en el Día del Padre, cuando en la escuela les hacían hacer tarjetas para sus papás. Mamá, ¿a quién le doy la mía? Cada vez que lo oía, su corazón se retorcía. Y cada vez decía, hazle una a la tía Polar. Luego se giraba para que Amelia no viera cómo se le enrojecían los ojos. Amelia tenía derecho a saber quién era su padre. Camille lo sabía, aunque iba en contra de cada instinto protector que había en ella. Se inclinó, besó la frente de Amelia, luego fue al salón y se sentó sola en la oscuridad. De la misma manera que Ronan estaba sentado solo en la oscuridad al otro lado de la ciudad. 2 personas divididas entre el pasado y el futuro, entre el miedo y la responsabilidad, entre el orgullo y una verdad que ambos sabían que ya no podía ser enterrada. 3 días después de esa noche tan larga, Ronan llamó a Camille. Fue directo, sin rodeos, diciendo que quería una prueba de ADN. No porque dudara de su palabra, sino porque necesitaba una base legal antes de entrar en la vida de Amelia de cualquier forma. No quiero llegar con palabras, dijo. Quiero llegar con responsabilidad, y la responsabilidad necesita papeles. Camille se quedó en silencio unos segundos al teléfono. No tenía nada que ocultar, y también entendía que en el mundo legal estadounidense,
Una prueba de ADN era el primer paso para establecer la paternidad legal. Algo que temía pero que no tenía derecho a negarle a su hija. De acuerdo, dijo, pero con mis condiciones. El laboratorio lo elijo yo, no tú. Ronan aceptó sin dudarlo. La prueba se hizo en un laboratorio privado en Lakeview que Camille encontró en Internet. Neutral, no conectado a nada que llevara el nombre Marchetti. Recogieron las células de la mejilla de Amelia con un hisopo. Ella pensó que era solo un chequeo de salud normal y no preguntó nada más. Los resultados tardaron 2 semanas. Esas 2 semanas fueron las más largas para ambos, por diferentes razones. Camille las vivió en un estado medio normal, medio de espera. Por las mañanas llevaba a la Amelia a la escuela, por las tardes supervisaba contratos, por las noches cocinaba y le leía cuentos a su hija. Todo seguía igual, pero bajo esa superficie estable estaba la conciencia de que su vida estaba a punto de cambiar y no podía controlar en qué dirección lo haría. Ronan usó esas 2 semanas para aprender sobre Amelia, no de forma invasiva, sino a través de las huellas que dejaba en el mundo y que cualquiera podía ver. La página web de la Academia Orozco publicaba fotos de los alumnos en actividades. Amelia aparecía en una foto de una competición de matemáticas de la clase, de pie en la primera fila con una medalla de papel en el pecho. En otra foto, estaba en el patio de la escuela junto a un niño más pequeño, con una mano en su hombro en una postura protectora. El pie de foto decía, Amelia Reyes ha sido elogiada por su profesora por ayudar a un nuevo alumno a integrarse en la clase. Ronan se quedó mirando esa foto durante mucho tiempo. Su hija protegía a alguien más débil, todo lo contrario de lo que él había hecho hace 6 años. Pero el detalle que realmente le heló la sangre vino de una pequeña publicación en la página web del Centro Comunitario de Pilsen, donde habían celebrado un día de orientación profesional para niños. A cada niño se le preguntó qué quería ser de mayor. Junto al nombre de Amelia Reyes, de 5 años, la respuesta estaba escrita palabra por palabra. Quiero construir una casa que nadie pueda romper. Ronan lo leyó, y luego lo leyó de nuevo. Marchetti Holdings, el imperio que su abuelo construyó, su padre expandió y él ahora dirigía, se basaba en su núcleo en la construcción, en los bienes raíces, en levantar estructuras de hormigón y acero. Y una niña que nunca había sabido quién era su padre, que nunca había puesto un pie en ningún edificio con el nombre Marchetti, quería construir casas. La sangre no necesitaba un certificado de nacimiento para fluir. Encontraba su propio camino. Los resultados de la prueba llegaron un jueves por la mañana a través de un correo electrónico seguro enviado a ambas partes. Ronan abrió el archivo en su despacho. Una página, lenguaje científico y frío, cifras estadísticas, y en la línea de conclusión, probabilidad de paternidad, 99.9%. Ya sabía el resultado. Esos ojos verde grisáceos se lo habían dicho el primer día que vio a Amelia en el vestíbulo del edificio. Pero saberlo y verlo impreso en blanco y negro no era lo mismo. Porque el blanco y negro convertía lo que sospechaba en algo de lo que tenía que responsabilizarse. Y la página tembló en su mano, no por sorpresa, sino por el peso de 6 años de ausencia, que ahora caían oficialmente sobre sus hombros como un innegable 99.9%. Después de que se confirmaran los resultados de la prueba, Ronan llamó a Camille y le dijo que quería conocer a Amelia. Camille puso condiciones de inmediato. Un lugar público, sin guardaespaldas, que nadie lo supiera excepto ellos tres. Y ella lo presentaría como un amigo de su madre y nada más. Ronan aceptó todo sin negociar, porque entendía que este no era un trato que tuviera derecho a exigir. Eligieron el Millennium Park un sábado por la tarde. Ronan llegó 30 minutos antes. Aparcó a 2 manzanas del parque y entró caminando. Sin traje, solo una camiseta Henley negra y pantalones oscuros. Sin Patek Philippe, porque se lo quitó y lo dejó en el coche. Y por primera vez en años, fue a un lugar sin un solo guardia detrás de él. Se sentó en un banco de piedra cerca del Cloud Gate, viendo a los niños correr alrededor de la gigantesca alubia de acero, escuchando sus risas rebotar contra el cielo de la tarde de Chicago.
y se dio cuenta de que era la primera vez que se sentaba en un lugar público, solo, entre gente corriente, sin pensar en quién lo observaba, quién era una amenaza, quién necesitaba su atención. Solo pensaba en una niña de 5 años que estaba a punto de llegar, y no sabía qué se suponía que debía decirle. Se había enfrentado a un juez federal sin temblar. Había desafiado con la mirada a un jefe de la mafia rival sin pestañear. Pero la idea de tener que hablar con su hija de 5 años le hacía sudar las manos. Entonces las vio. Camille entró desde la avenida Michigan, de la mano de una niña pequeña con un abrigo rojo, el pelo negro recogido en una coleta, moviéndose con pasos rápidos y vivos. Amelia miraba a su alrededor en el parque con grandes ojos verde grisáceo, curiosa, como si todo fuera interesante. Ronan se levantó cuando se acercaron. Su corazón martilleaba tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. Camille se detuvo frente a él y dijo con una voz suave y normal, «Amelia, este es Ronan, un amigo de mamá». Amelia levantó la cara para mirarlo. Tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás porque Ronan era mucho más alto que ella. Ojos verde grisáceos se encontraron con ojos grises, y Ronan sintió como si alguien hubiera tocado el lugar más profundo de su interior, el lugar que creía haber cerrado hace mucho tiempo. «Hola, señor», dijo Amelia con voz clara. Sin miedo, sin timidez, solo educada, como un niño bien educado saluda a un adulto. «Hola, Amelia», respondió Ronan, y tuvo que forzar la voz para que se mantuviera firme porque se le hizo un nudo en la garganta. Los tres se sentaron en el banco de piedra. Al principio, Camille se quedó en medio, pero Amelia se movió rápidamente para sentarse al lado de Ronan, porque quería preguntarle sobre la gran alubia de acero en la distancia. Ronan le explicó que era el Cloud Gate, y ella asintió. Luego le preguntó sobre la escuela, habló de su mejor amiga, Lucía, del dibujo que había hecho la semana pasada en clase de arte. Un edificio alto con muchas ventanas. Ronan escuchaba. Escuchaba de verdad. No el tipo de escucha que espera una oportunidad para responder, sino el tipo que escucha porque cada palabra de la boca de esta niña era preciosa. «¿A qué te dedicas?», preguntó Amelia de repente. «Construyo casas», dijo Ronan. Ronan, reduciendo el imperio de Marchetti Holdings a 3 palabras que una niña de 5 años pudiera entender. «¿Casas grandes o pequeñas?», preguntó ella. «Ambas». Amelia inclinó la cabeza y pensó un momento. «Me gustan más las casas pequeñas. Las casas pequeñas se sienten más cálidas». Camille miró hacia otro lado porque no quería que nadie viera cómo se le humedecían los ojos. Las palabras de Amelia no iban dirigidas a nadie, pero atravesaron cada capa de riqueza que Ronan poseía, porque su mansión de la Costa Dorada era grande y nunca había sido cálida. Después de eso, Camille le compró a Amelia un helado de un carrito cercano. La niña eligió chocolate, dio 2 lametones y se manchó la punta de la nariz de marrón. Amelia bisqueó para mirarse la nariz y se echó a reír. Una risa brillante y nítida en el aire de la tarde. Ronan la vio reír y él también se rió. No la sonrisa social que usaba en las fiestas, no la sonrisa fría que usaba en las negociaciones, sino una sonrisa real que empezaba en sus ojos antes de llegar a su boca. El tipo de sonrisa que no recordaba la última vez que había usado. Camille vio esa sonrisa y algo dentro de ella cambió. Pequeño, silencioso, como una puerta que se abre 1 milímetro más. Y no estaba segura de si quería que se abriera o se cerrara. Menos de una semana después del encuentro en el Millennium Park, el fantasma del pasado regresó. Gianni Marchetti no desapareció como Ronan pensaba que lo haría. Después de ser expulsado de la familia, despojado de cada cuenta, cada punto de acceso, cada capa de protección que el nombre Marchetti proporcionaba, Gianni se fue al lado sur. Con sus viejas deudas aún intactas y su resentimiento hundiéndose más cada día, se puso en contacto con el sindicato Volkov, la misma organización mafiosa de Europa del Este a la que una vez debió dinero por el juego, y les ofreció un trato simple, información interna de los Marchetti a cambio de protección y dinero. Gianni conocía el diseño de seguridad de la mansión de la Costa Dorada, conocía el horario de Ronan.
Conocía el nombre de cada guardia, conocía los puntos débiles del sistema financiero y estaba dispuesto a venderlo todo. Pero la información más valiosa que Gianni tenía no estaba en los libros de contabilidad ni en los diagramas de seguridad. En las semanas posteriores a su exilio, antes de que Ronan pudiera cortar todos los canales por completo, Gianni todavía tenía un viejo contacto en el equipo de seguridad que le enviaba mensajes de vez en cuando. A partir de esos fragmentos de mensajes, Gianni se enteró de que Ronan había estado yendo recientemente a un lugar todos los sábados sin guardaespaldas, algo que nunca había sucedido. Gianni lo siguió por curiosidad y descubrió a Ronan sentado en el Millennium Park con una mujer y una niña pequeña. La niña tenía unos ojos verde grisáceo que coincidían perfectamente con los de Ronan. Gianni no necesitó una prueba de ADN para entender lo que estaba viendo. La llamada llegó al teléfono de Ronan a las 11 de la noche de un día de semana. Ronan reconoció la voz de su hermano de inmediato. «Pensé que habías dicho que ya no era un Marchetti», dijo Gianni, con un tono amargo y triunfante al mismo tiempo. «Pero resulta que tienes algo que no quieres que nadie sepa. Una pequeña hija en Pilsen, con ojos como los tuyos. Sería una pena que alguien descubriera que existe. ¿No es así, hermano?» Ronan no dijo nada durante 3 segundos. Esos 3 segundos parecieron una eternidad, porque en esos 3 segundos se dio cuenta de que Amelia no solo era su hija, acababa de convertirse en un objetivo, exactamente lo que Camille había temido hace 6 años, exactamente por qué le había ocultado a su hija. Y ahora ese miedo se había hecho realidad. Terminó la llamada. Inmediatamente llamó a su equipo de seguridad. Ordenó a 2 hombres que vigilaran el apartamento de Pilsen desde ahora hasta nuevo aviso. Luego condujo hasta Pilsen cerca de la medianoche. Aparcó frente al edificio de ladrillo rojo donde vivía Camille y subió por primera vez las escaleras hasta el tercer piso. Hormigón agrietado, una barandilla de hierro temblorosa, una luz de pasillo parpadeante, pintura descascarada, que dejaba ver el ladrillo viejo debajo. Ronan miró a su alrededor y sintió que la vergüenza le atravesaba el pecho, porque su hija había crecido aquí durante 5 años mientras él dormía en una mansión con cristales a prueba de balas y suelos con calefacción. Camille abrió la puerta después de 3 golpes, con los ojos agudos de cautela, un viejo camisón, el pelo suelto. Cuando vio a Ronan, supo que algo iba mal, porque no era el tipo de hombre que aparecía a medianoche sin una razón. Ronan le contó directamente la llamada de Gianni, la amenaza, el descubrimiento de Amelia. La reacción de Camille no fue de miedo, fue de ira. La ira que había contenido durante 6 años se derramó en una voz baja y aguda. «Esto es exactamente por lo que nunca quise que lo supieras. Este es el mundo del que intenté mantener alejada a mi hija, y ahora está en mi puerta». Ronan se quedó quieto y lo aceptó, porque ella tenía razón. Cada palabra que dijo era correcta y no tenía nada con qué defenderse. «Lo sé», dijo, «pero por muy enfadada que estés conmigo, Amelia necesita protección ahora. Déjame hacerlo, no porque me lo merezca, sino porque ella merece estar a salvo». Camila lo miró, de pie en el desgastado pasillo de un edificio en el que nunca había tenido que poner un pie. Y entendió que aunque quisiera cerrarle la puerta en la cara, el peligro exterior no desaparecería solo porque ella lo deseara. «Amelia no puede saberlo», dijo, su voz todavía dura, pero pasando de la ira a la decisión. «Su vida no cambia en la superficie, sin guardaespaldas que la acompañen a la escuela, sin coches blindados, nada que la asuste. Si quieres proteger a tu hija, hazlo de una manera en la que nunca sienta que necesita protección». Ronan asintió. Luego condujo de vuelta a la Costa Dorada y comenzó a lidiar con Gianni de la manera en que su mundo lidiaba con las amenazas. Yolena rastreó el dinero del sindicato Volkov que fluía hacia Gianni y lo cortó. Reveló a Volkov que Gianni había tergiversado el valor de su información para sacar más dinero, convirtiéndolo de un activo en un estafador a los ojos de la misma organización que lo protegía. Al mismo tiempo, Ronan envió al sindicato Volkov un mensaje claro a través de un canal intermediario. Cualquier movimiento que involucrara a la familia Marchetti
sería tratado como una declaración de guerra. Y una guerra con la familia Marchetti era algo que ninguna organización en Chicago podía permitirse. Volkov entendió. Gianni perdió la protección, la financiación, perdió todas las cartas que le quedaban. Y 2 semanas después, se fue de Chicago en un autobús nocturno hacia el oeste, desapareciendo de la ciudad de la misma manera que Camille había desaparecido de la mansión de la Costa Dorada 6 años antes. Solo que esta vez, la diferencia era que Camille se había ido con dignidad y Gianni se fue con las manos vacías y un nombre que nadie reclamaría. Después de que la amenaza de Gianni fuera manejada, las reuniones de los sábados en el Millennium Park continuaron. Cada semana, Ronan llegaba temprano, sin traje, sin guardaespaldas cerca. Aunque ahora había 2 hombres vigilando desde la distancia por orden suya, hombres de los que Amelia nunca se enteraría. Ella se acostumbró a la presencia de Ronan como una parte natural de su fin de semana. Le mostraba sus notas de matemáticas, hablaba del nuevo dibujo que había hecho en la escuela, le preguntaba de todo, desde por qué los edificios altos no se caían hasta por qué el cielo de Chicago era tan a menudo gris. Ronan respondía a cada pregunta con una paciencia que le sorprendía incluso a él. Porque el mundo en el que vivía no era el tipo de lugar que fomentaba la paciencia. Pasaron los meses y Camilla observaba desde un lado, sin interferir, pero siempre observando. Vio cómo Amelia empezaba a buscar a Ronan cada vez más, cómo la niña corría hacia él en el momento en que lo veía en su banco familiar, cómo empezó a contar historias en casa que comenzaban con «El tío Ronan dijo», y Camille supo que la verdad no podía permanecer oculta por mucho más tiempo. Amelia merecía saberlo, y cada día de retraso era un día más que su hija vivía dentro de una media verdad. Camille eligió un tranquilo domingo por la tarde. Invitó a Ronan al apartamento de Pilsen. La segunda vez que él subió esas escaleras de ladrillo rojo, pero esta vez no por una amenaza, sino por lo contrario. Amelia estaba sentada en el viejo sofá dibujando en su cuaderno cuando Ronan entró. Levantó la cabeza, sonrió. Tío Ronan. Luego volvió a dibujar. Camille se sentó a su lado. Ronan tomó la silla de enfrente. El salón era tan pequeño que los tres estaban casi al alcance de la mano. El ventilador del techo giraba lentamente. La luz de la tarde se filtraba por la ventana y caía sobre el viejo suelo de madera. Camille puso su mano en la rodilla de Amelia para que la niña dejara de dibujar y levantara la vista. Amelia, mamá necesita decirte algo importante. Amelia dejó el lápiz, miró a su madre, luego a Ronan y de nuevo a su madre. Esos ojos verde grisáceo, serios más allá de su edad. Ronan no es solo un amigo de mamá, dijo Camille, su voz tranquila, aunque tuvo que agarrar la rodilla de Amelia para que no le temblara. Es tu papá. Silencio. No el silencio dramático de una película, sino el silencio de una niña de 5 años procesando algo más grande que su entendimiento. Sin embargo, con un instinto que captaba más de lo que los adultos esperaban. Amelia no lloró, no gritó, no reaccionó de forma descontrolada. Miró a Ronan durante mucho tiempo, con ojos como los suyos. Luego preguntó con una voz pequeña pero clara, ¿por qué papá no estuvo aquí desde el principio? La pregunta era simple, pero llevaba el peso de 5 días del padre sin una tarjeta que dar. 5 años escuchando a sus amigos hablar de sus papás sin saber que ella tenía uno. 5 años viendo la línea en blanco en su certificado de nacimiento y sin preguntarle nunca a su madre por qué estaba en blanco. Ronan no puso excusas, no ofreció largas explicaciones, no culpó a las circunstancias. Porque me equivoqué, dijo, con la voz baja, los ojos fijos en su hija, y me llevó mucho tiempo entenderlo. Amelia inclinó la cabeza, pensando como siempre hacía antes de hablar. Luego hizo una pregunta más. ¿Lo entiendes ahora? Sí, lo entiendo, dijo Ronan. Una palabra. Y esta vez no necesitó nada más, porque la niña de 5 años frente a él no necesitaba razones complicadas. Solo necesitaba saber que ahora su padre estaba aquí y que ahora su padre lo entendía. Amelia dejó el cuaderno a un lado, se levantó del sofá, dio 2 pequeños pasos hacia Ronan
y lo abrazó. El abrazo fue breve, ligero. Dos pequeños brazos alrededor del cuello de un hombre al que había llamado tío solo unos meses antes. Pero ese abrazo tuvo el poder suficiente para romper 6 años de distancia de una manera que ninguna palabra podría haberlo hecho. Ronan abrazó a su hija, con cuidado, con delicadeza, como si estuviera sosteniendo la cosa más preciosa que jamás hubiera tocado. Porque lo era. No estaba acostumbrado a abrazar a nadie. Su mundo no dejaba espacio para la ternura. Pero cuando los brazos de su hija se apretaron suavemente alrededor de su cuello, un instinto más profundo que cualquier armadura le dijo cómo poner una mano en su espalda y quedarse quieto. Camille se sentó en el sofá, observándolos, y cuando Amelia apoyó la mejilla en el hombro de Ronan, Camille se giró hacia la ventana. Las lágrimas se deslizaron por su rostro. No de tristeza, no de miedo, sino de alivio, porque había llevado este secreto sola durante 6 años. Y ahora ya no estaba solo sobre sus hombros, porque su hija finalmente sabía que tenía un padre. Y la niña no lloró, abrazó. Y a veces, el perdón de una niña de 5 años es más simple y más fuerte que cualquier tribunal del mundo. En las semanas posteriores a esa tarde de domingo, la palabra papá comenzó a aparecer en la boca de Amelia como una pequeña criatura aprendiendo a caminar. La primera vez que la dijo fue en el parque, tan bajo que fue casi un susurro. Papá, mira lo que dibujé. Y luego miró a Ronan como si necesitara comprobar si esa palabra estaba permitida. Ronan asintió, sus ojos se humedecieron un poco, pero se giró lo suficientemente rápido. La semana siguiente, lo dijo un poco más alto. Papá, a Lucía también le gusta dibujar casas como a mí. La semana después de eso, la palabra salió tan natural como respirar. Papá, tengo hambre. Y Ronan se dio cuenta de que era el sonido más hermoso que había escuchado en sus 37 años de vida. La construcción ocurrió ladrillo a ladrillo. Ronan comenzó a entrar en la vida diaria de Amelia, no a través del dinero o el poder, sino a través de la presencia. Cuando la Academia Orozco envió a casa una invitación para la reunión de padres de principio de año, Camila le preguntó a Ronan si quería ir. Él fue. Se sentó en una pequeña silla de plástico azul en el aula de jardín de infantes. Sus rodillas casi le llegaban al pecho porque las sillas estaban hechas para que los padres se sentaran junto a sus hijos. Rodeado de padres comunes en camisetas y vaqueros, Ronan Marchetti parecía tan fuera de lugar que era casi divertido. Era más alto que la mayoría de la gente en la sala, su espalda recta por la costumbre de sentarse a la cabeza de las mesas de conferencias. Y aunque intentó vestir de forma sencilla, su chaqueta de cuero italiana todavía costaba más que el valor combinado de la ropa de los 3 padres sentados a su lado. Pero cuando la profesora le preguntó a Amelia a quién quería presentar de su familia, ella se levantó, señaló a Ronan y dijo, «Este es mi papá», con la voz más normal y orgullosa del mundo. Y Ronan ya no se sintió fuera de lugar. Era solo un papá sentado en una silla de plástico diminuta, y ese era el único título que importaba en esa sala. Unas semanas más tarde, Amelia trajo a casa un dibujo de la clase de arte. Lo puso sobre la mesa de la cocina en su apartamento de Pilsen para que Camille lo viera. El dibujo mostraba una casa con grandes ventanas y un techo rojo, y frente a ella había 3 personas de pie, una al lado de la otra. La más alta a la izquierda, la mediana en el medio, la más pequeña a la derecha. Encima de ellos, con la letra inestable de una niña de 5 años, Amelia había escrito, «Mamá, papá y yo». Camille lo miró durante mucho tiempo. No lloró porque ya había llorado suficiente, pero sintió algo cálido extenderse por su pecho. Algo que 6 años de sostenerse sola le habían hecho olvidar que podía existir. Pegó el dibujo en el refrigerador con un imán en forma de flor, y allí se quedó desde ese día. Luego llegó el primer fin de semana de Amelia en la mansión de la Costa Dorada. Camila aceptó después de muchas discusiones con Ronan, estableciendo reglas claras sobre el tiempo y el contacto. Ronan preparó una habitación para Amelia. No una habitación tipo suite de hotel de lujo, sino una habitación con libros en las estanterías,
una caja de lápices de colores en el escritorio, una manta suave en la cama y luz natural desde una ventana que daba al jardín. Amelia entró en la mansión y miró a todas partes con los ojos muy abiertos. Tocó la barandilla de madera de la escalera, miró hacia los techos altos, corrió por un salón más grande que todo el apartamento de Pilsen. Luego se detuvo en medio del largo pasillo y dijo, «Esta casa es muy grande, pero es un poco triste, papá». Ronan, que caminaba detrás de ella, se detuvo. «¿Por qué es triste?» «Porque no hay risas». La frase era simple, como lo son las frases de los niños, pero era más precisa que cualquier análisis que Yolena hubiera escrito jamás, porque esta mansión realmente no tenía risas. Nunca las había tenido. Desde la época de su padre hasta la suya, esta casa solo había tenido órdenes, silencio y pasos sobre suelos de madera. Esa noche, padre e hija vieron una película de dibujos animados en el gran salón. Amelia se acurrucó en el sofá junto a Ronan, con los pies en calcetines, con estampado de gatos que Camille había comprado en una tienda de segunda mano. En medio de la película, Amelia levantó la cabeza y le preguntó a Ronan, con voz somnolienta pero seria, «Papá, ¿te arrepientes?» Ronan miró a su hija. «Sí. ¿De qué te arrepientes?» «De no haber escuchado a tu mamá cuando necesitaba que la escuchara». Amelia pensó un momento, sus ojos verde grisáceo parpadeando lentamente por el sueño. Luego dijo, «Entonces está bien, porque ahora escuchas». Y se volvió hacia la película como si acabara de resolver un simple problema de matemáticas. Pero para Ronan no fue simple, fue el perdón. No el tipo condicional que ofrecen los adultos, sino el perdón total y sin reservas de una niña que cree más en el presente que en el pasado. Y se sentó allí, en el salón de su propia casa, y escuchó risas en esta mansión por primera vez cuando Amelia se rió de un personaje de dibujos animados que se caía, y se dio cuenta de que la niña de 5 años acurrucada a su lado le había dado algo que nadie en el mundo de la mafia le había dado jamás, una razón real para cambiar. Los rumores se extendieron rápidamente en la clase alta de Chicago, porque el mundo de los ricos es más pequeño de lo que la gente piensa y sus bocas son más grandes que su mundo. Ronan Marchetti tiene una hija ilegítima con una antigua empleada doméstica. La historia viajó de una cena a la siguiente hora del cóctel como un entretenimiento de alto nivel. En una recaudación de fondos benéfica en el Hotel Península un viernes por la noche, donde empresarios y políticos de Chicago estaban de pie uno al lado del otro con copas de vino y sonrisas ensayadas, un socio comercial llamado Harrison Burke, propietario de una empresa inmobiliaria que competía con Marchetti Holdings, se inclinó y dijo al grupo de hombres cerca de Ronan, con una voz lo suficientemente alta como para que él lo oyera. «He oído que Marchetti ahora juega a las casitas con la criada y la pequeña bastarda en Pilsen. Supongo que es su nuevo proyecto de caridad». Una fina oleada de risas se extendió por el grupo. Ronan dejó su copa en la barra, se giró y dio 2 pasos hasta quedar frente a Harrison Burke. No levantó la voz. No lo necesitaba, porque todos a su alrededor sabían que cuando Ronan Marchetti hablaba en voz baja era cuando era más peligroso. La mujer que acabas de mencionar construyó una empresa con sus propias manos mientras tú te sentabas a contar la herencia que te dejó tu padre. Es la madre de mi hija. La próxima vez que hables de ella, asegúrate de haberte ganado el derecho. Harrison Burke palideció. Durante varios largos segundos, nadie en la sala habló, porque todos entendieron que las palabras de Ronan no eran una defensa caballerosa del honor. Eran una advertencia final, el tipo de advertencia de los Marchetti. Y ese tipo de advertencia no se repetía. Esa noche, después de la fiesta, Ronan condujo de vuelta a la mansión solo y pensó en lo que acababa de hacer. Había reconocido públicamente a Amelia ante la élite de Chicago. Había colocado la dignidad de Camille junto a la dignidad de la familia, y no se arrepentía. Pero al mismo tiempo, en el apartamento de Pilsen, Camille se enfrentaba a un miedo diferente. Amelia acababa de volver a casa de su fin de semana en la mansión de la Costa Dorada, y durante la cena no paró de hablar de su habitación en casa de papá, del amplio jardín,
de una bañera tan grande como todo el dormitorio que compartía con su madre. Camille escuchaba y sonreía, pero por dentro se tensaba. El mundo de Ronan era más grande, más brillante, lleno de más cosas. Y Camille temía que este pequeño apartamento de 2 dormitorios, con recortes de mariposas de revistas viejas en las paredes y una cama individual pegada a la pared, empezara a parecerle pequeño y aburrido a su hija. Pero cuando Camille arropó a Amelia en la cama, la niña se acurrucó en su cama familiar, abrazando a su viejo oso de peluche, y dijo con voz somnolienta: «Mamá, nuestra cama es más cálida. La cama de papá es grande, pero la nuestra es más cálida». Camille se sentó en el borde de la cama en silencio por un momento. Luego se inclinó y besó la frente de su hija. Comprendió que el amor no se medía en metros cuadrados ni en el precio de las sábanas. Y su hija, incluso a los 5 años, ya sabía la diferencia entre ancho y cálido, entre más y suficiente. A 15 millas de distancia, Ronan entró en su despacho en la mansión, donde el retrato de su abuelo colgaba en la pared como siempre. El abuelo Marchetti, el hombre que construyó este imperio a base de sangre y silencio, lo miraba desde arriba con ojos pintados al óleo que nunca cambiaban de expresión. Ronan miró el retrato, luego bajó la vista a su teléfono, donde el fondo de pantalla seguía siendo una foto de Amelia sonriendo con helado en la nariz. La foto que había puesto después de esa tarde en el Millennium Park. 2 imágenes, 2 mundos. Su abuelo construyó un imperio a través de la violencia y el control. Su hija quería construir una casa que nadie pudiera romper. Y por primera vez, Ronan pensó en cambiar. No porque el FBI lo forzara, no por estrategia de negocios, sino porque no quería que Amelia creciera y un día descubriera quién era realmente su padre en la oscuridad. No podía abandonar el imperio. En el mundo de la mafia, la jubilación no existía, pero podía inclinar la balanza hacia la legalidad, reducir lentamente el trabajo clandestino, construir cortafuegos más gruesos entre la oscuridad y la familia, para que cuando Amelia tuviera la edad suficiente para preguntar qué hacía su padre, la respuesta, construyó casas, fuera más una verdad que una mentira. El cambio entre Ronan y Camille no llegó en un gran momento. Llegó en cientos de pequeños momentos, apilados uno encima del otro durante semanas. Él empezó a llamarla antes de tomar cualquier decisión que involucrara a Amelia. Desde comprarle zapatos nuevos a la niña hasta elegir qué fin de semana se quedaría Amelia en la mansión. Ella empezó a responder a sus llamadas sin sentir que se le hacía un nudo en el estómago como al principio. Aprendieron a hablarse, no como empleador y empleada doméstica, no como un jefe de la mafia y la mujer a la que había hecho daño, sino como 2 adultos compartiendo la responsabilidad de una niña. Camille no olvidó el pasado, y Ronan no fingió que no existía, pero ambos pusieron a Amelia por delante de su orgullo, y esa era la única base lo suficientemente fuerte como para construir algo sobre ella. Una tarde, después de una reunión de padres en la Academia Orozco, Ronan se ofreció a llevar a Camille de vuelta a Pilsen porque estaba lloviendo y ella iba en autobús. Camille dudó un segundo, luego aceptó. No porque necesitara que la llevaran, sino porque estaba cansada de rechazar todo solo para demostrar que no necesitaba a nadie. Se sentaron en silencio durante la mayor parte del trayecto, intercambiando solo unas pocas palabras sobre Amelia, sus notas de matemáticas, el nuevo dibujo que colgaba en el aula. Cuando el coche se detuvo frente al edificio del ladrillo rojo en Pilsen, la lluvia había amainado, pero el aire seguía fresco y húmedo. El olor a tierra mojada subía de la acera. Camila abrió la puerta del coche, luego se detuvo cuando Ronan dijo: «Gracias por no cerrarme la puerta en la cara». Se giró para mirarlo. Bajo la luz amarilla de la farola que se filtraba por el parabrisas, la cara de Ronan no parecía la cara fría de jefe de la mafia que recordaba de hace 6 años. Había algo más suave allí. No mucho, solo lo suficiente para que ella lo notara. «No lo hice por ti», dijo honestamente. «Lo hice por Amelia». «Lo sé», respondió él. 2 palabras, pero la forma en que las dijo, lenta, tranquila, con los ojos fijos en los de ella,
transmitía más de lo que el lenguaje podía contener. Y Camille le devolvió la mirada con una expresión que no controlaba del todo. No era perdón, todavía no. Pero tampoco la distancia absoluta. Era algo intermedio, en el espacio entre el pasado y el futuro, entre el dolor y la posibilidad de sanar. Y ambos lo sintieron en esos breves segundos. Nadie se inclinó, ni un beso, ni un roce, ni promesas. Solo un momento real entre dos personas que se habían herido profundamente y que ahora estaban en la delgada línea entre lo que se había perdido y lo que podría reconstruirse. Camille salió del coche, dijo buenas noches por encima del hombro y luego entró en el edificio sin mirar atrás. Ronan se quedó en el coche, viendo cómo se cerraba la puerta, sin marcharse de inmediato. Sabía que lo que se estaba formando entre ellos no era un amor explosivo de película. Era más lento, más pesado, más real, construido sobre una base de errores admitidos y un respeto que se aprendía día a día. Y quizás esa era la única manera en que dos personas como ellos, uno que había crecido sin confiar en nadie y una que había aprendido a no necesitar a nadie, podían acercarse el uno al otro sin romper la frágil cosa que ambos intentaban proteger. Una tarde de primavera, cuando Chicago finalmente se despojó de la piel gris del invierno y el cielo estaba tan claro que se podía ver hasta el horizonte sobre el lago Michigan, los tres volvieron al Millennium Park. El mismo banco de piedra, el mismo reluciente Cloud Gate, reflejando nubes blancas, la misma risa de los niños derramándose por el césped. Pero todo era diferente. 6 años antes, Camille había salido de la mansión de la Costa Dorada bajo la lluvia, con las manos vacías y una vida escondida en su vientre. Ahora caminaba junto al hombre que la había despedido. No porque lo hubiera olvidado, sino porque había elegido seguir adelante. Amelia corría adelante, con el y en cenitete, con el pelo negro ondeando al viento, sus zapatillas golpeando el sendero de piedra. Su risa brillante se oía en el espacio entre los rascacielos. Ronan y Camille caminaban lentamente detrás de ella, sin tomarse de la mano, sin ir del brazo, solo uno al lado del otro, con una distancia lo suficientemente cercana como para que sus hombros casi se rozaran y lo suficientemente lejana como para que ambos pudieran respirar. Camille observó a su hija correr y dijo, con la voz tranquila, como si hablara del tiempo, pero cada palabra llevaba el peso de 6 años. ¿Te das cuenta? Ese día en tu despacho fue el peor día de mi vida, pero también fue el día en que comenzó todo lo que tengo ahora. Ronan dio unos pasos más en silencio antes de responder, y fue el día en que perdí la cosa más preciosa sin siquiera saberlo. Ninguno de los dos dijo nada más, porque no lo necesitaban. El pasado estaba allí, no borrado, no limpiado. Pero ya no era un muro entre ellos. Era un cimiento, feo y agrietado, pero lo suficientemente fuerte como para construir algo nuevo sobre él. Amelia se detuvo cerca de la piscina que reflejaba el cielo. Se giró para mirarlos a los dos, que caminaban lentamente detrás de ella. Luego corrió de vuelta, con el pelo suelto, los ojos verde grisáceo brillantes bajo el sol de la tarde. Tomó la mano de su madre con la izquierda y la de su padre con la derecha. «Daos prisa, el último que llegue tiene que comprar helado». Y tiró de ellos más rápido, y los tres caminaron juntos junto al agua. No una familia perfecta, no un final de cuento de hadas con un beso en un castillo, sino tres personas que habían sido heridas, que habían cometido errores, que habían perdido cosas, y que habían elegido crecer juntas en lugar de dejar que el pasado las mantuviera donde solían estar. A veces creemos que perder el control es lo peor que puede pasar, pero lo más peligroso no es perder el control, es no escuchar. No escuchar cuando alguien intenta explicar. No escuchar cuando la verdad está justo frente a ti. No escuchar cuando el orgullo habla más alto que el corazón. Camille perdió su trabajo, pero encontró una fuerza que no sabía que tenía. Ronan perdió 6 años, pero aprendió a ser padre, algo que ningún poder ni dinero podría haberle enseñado jamás. Y Amelia creció entendiendo que el amor no es algo que se pueda comprar con una mansión o un coche de lujo. Se demuestra con presencia, con paciencia, con tardes de sábado en un banco del parque
y preguntas respondidas con honestidad. Los errores no nos definen para siempre si tenemos el valor de admitirlos y cambiar. La responsabilidad no es algo que se compra con dinero, es algo que se demuestra con acciones diarias. Y las segundas oportunidades existen, no porque las merezcamos, sino porque alguien es lo suficientemente generoso como para abrir una puerta que habría tenido todas las razones para cerrar. Y tú que escuchas esta historia, recuerda esto. Nunca tomes una decisión sin escuchar primero. No dejes que el orgullo decida por ti. No juzgues a alguien por sus circunstancias, porque no sabes lo que ha sobrevivido solo para estar donde está. La vida siempre devuelve lo que siembras. Y el amor, no importa cuánto tiempo haya estado enterrado, siempre encuentra la manera de reconstruirse desde los escombros si le das una oportunidad. Si esta historia te ha